Hola, muy buenas. Voy a hacer un vídeo dedicado a George Kubler, este historiador del arte americano, y quiero que entre un poco, por eso le he puesto este título, dentro de esa serie dedicada, digamos, a historiadores críticos, siguiendo el nombre de ese famoso libro, ¿no? de historiografía. Por tanto, pues bueno, también quiero utilizar este vídeo un poco para recoger, eh, pues algunas conclusiones, algunas ideas que, que manejamos el otro día en el grupo de lectura que tenemos en la UPV dedicado, pues, a hablar de diferentes historiadores e historiadoras, y un poco temas historiográficos y demás. Pues bueno, recogiendo algunas notas que tengo por aquí, quiero hacer un vídeo, pues bueno, lo más corto posible, ¿vale? Pero sí que creo que es interesante hablar un poco de la biografía de este personaje, porque creo que entendiendo su biografía, entendiendo un poco las obras o los temas que ha tratado, creo que podemos entender mejor el libro que sí que me gustaría comentar un poco más a fondo, que es este que tenemos aquí, The Shape of Time, que se tradujo al español como La configuración del tiempo, ¿vale? Pero bueno, luego un poco más adelante hablo de este asunto. Para empezar, tenemos que hablar del nacimiento, ¿no? De este George Kubler, de este historiador. Nació, al parecer, en 1911. En otras fuentes he visto que nació en 1912. Yo creo que es más correcto 1911, porque buena parte de la biografía que voy a contar hoy, eh, que voy a contar ahora, vaya, viene de una de las últimas publicaciones que se han hecho sobre George Kubler, ¿no? De Thomas Ricci. Y bueno, sacado de ahí parece ser que nació en 1911, pero bueno, una minucia nada más, ¿no? Es curioso también que nació en Hollywood, nació en Los Ángeles, en un momento, suponemos, en el que el cine, como tal y como conocemos Hollywood cinematográficamente, no estaba tan expandido y precisamente lo que más económicamente más importancia tenía en ese momento en Hollywood era el petróleo. El petróleo que tuvo, pues bueno, que atrajo mucha gente a lo largo del siglo XX, pero sobre todo al principio del siglo XX, y puede ser que estuviese relacionado con esto el hecho de que George Kubler llegase aquí, ¿no? Porque además tenemos que tener en cuenta un poco el background de sus padres, en concreto de su padre, porque sabemos que fue historiador del arte, hizo una tesis dedicada a la iconografía de la muerte y de la asunción de la Virgen, si no me equivoco, y luego creo que se dedicó a otros asuntos completamente diferentes, pero bueno, vemos aquí que tiene un poco el background de historiador o de historiador del arte en concreto, ¿vale? Eh, También sabemos que su padre murió a los 9 años, cuando George Cooper tenía 9 años, ¿vale? 1920, al parecer, estuvo 5 años viajando con su madre por Europa y, para mala suerte suya, cuando acabaron esos 4 o 5 años de viaje por Europa, su madre murió. Entonces se tuvo que volver a Estados Unidos, pues ya huérfano, ¿no? Se fue a Estados Unidos y, bueno, la adolescencia y demás parece ser que era un muy buen estudiante, como es lógico, pero bueno, lo que nos interesa más a nosotros es su momento en el que entró en la universidad, entró en Yale, en la Universidad de Yale, en 1929. En este momento, inicio de 1929, parece ser que George Kubler no tenía muy claro qué iba a ser de su trayectoria intelectual. Sabía que le interesaban algunos temas así, podemos decirlo, humanísticos, ¿no? Podemos decir de alguna forma, sobre todo la poesía, la literatura y demás. Pero bueno, parece ser que hasta que hizo definitivamente un viaje a Alemania, porque viajó varias veces a Alemania y allí entró en contacto con algunas exposiciones que había en ese momento, parece ser que sí, en ese momento se empezó a interesar realmente por las artes plásticas. Pero una cosa que también nos puede interesar para entender un poco su background eh, es la revista Hoot. La revista Hoot es una revista, H-O-T, es una revista de Yale para la gente de grado, digamos, los estudiantes de Yale. Y parece ser que dentro de este equipo editorial estaba George Kubler, ¿vale? Estaba George Kubler y parece ser que había una especie de reuniones, ¿no? Una especie de, pues sí, reuniones en definitiva para hablar de temas intelectuales, sobre todo por lo que he visto, temas de poesía y demás. T.S. Eliot, por ejemplo, parece ser que tenía bastante peso en los debates que ellos tenían y de hecho en el libro The Shape of Time, la configuración del tiempo, como luego diré, parece ser que también lo menciona, ¿no? Por tanto, le influyó de alguna forma bastante decisivamente. Pero bueno, ya vemos que en este momento, en 1900, principios de los años 30, empezó a moverse en círculos intelectuales que posteriormente pues, le influirán de alguna forma, ¿no? Pero tal vez lo más importante para él o para su carrera o para entender eh,
su posición de historiador es sobre todo la llegada de dos historiadores, sobre todo uno de ellos, pero los dos generalmente, la llegada de dos historiadores franceses que llegaban de la Academia Francesa, eran Henry Faucillon y Marcel Aubert. Sobre todo, Henry Faucillon, veremos luego qué importancia tuvo en toda su carrera y sobre todo en la creación de ese libro que luego hablaremos, pero parece ser que estos dos investigadores, estos dos académicos franceses llegaron a Yale y establecieron ahí su el departamento, digamos, o el grado, podemos decirlo con términos actuales, de historia del arte medieval. Por tanto, ya se empezó a interesar un poco por este mundo más artístico, más de historiador, relacionado ya con el mundo, pues eso, sí, de la historia del arte, ¿no? Por tanto, estos dos personajes serán completamente fundamentales. De hecho, con Henry Faucillon hizo lo que podría ser ahora una especie de TFG o TFM o lo que fuese, sobre la arquitectura de Nuevo México, que luego se expandirá a su tesis doctoral de 1940. En su tesis doctoral, eh, pues también trató la arquitectura de Nuevo México. Se fue yendo cada vez un poco más al sur, digamos, en sus intereses. Primero empezó por Nuevo México, luego también fue a Ciudad de México, luego se interesó por el mundo precolonial, sí. Bueno, en definitiva, pues yéndose cada vez un poco más al sur en sus intereses, ¿no? ¿Por qué eligió? Bueno, no sabemos por qué eligió este tema de la arquitectura de Nuevo México, pero sí que sabemos que fue fundamental el papel de Henry Faucillon, porque Faucillon ya sabemos que se había interesado, bueno, estoy diciendo Faucillon, no sé si exactamente se pronuncia así, pero bueno, la pronunció a la española. Faucillon sabemos que sí se había interesado durante los años, a principios de los años 20, si no me equivoco, por el arte popular, ¿no? No había demasiadas investigaciones sobre arte popular y parece ser que sí que publicó un libro, o por lo menos bueno, recogió un famoso congreso que hubo sobre arte popular, recogió un poco las ponencias que había habido. Por tanto, parece ser que ese interés por el arte popular le llevó también o le permitió a Kubler interesarse por la arquitectura de Nuevo México, porque si miramos simplemente en Google qué tipo de arquitectura en Nuevo México, eh, pues son edificios lo que se puede considerar arte popular, arte, pues bueno, que no ha tenido tanta publicidad, lógicamente, ¿no? Eh, pero aún así eso no fue un motivo, sino que de hecho probablemente fuese pues eso, una forma de interesarse más por este tipo de arte, eh, para que Kubler nos interesase por estos temas un poco marginales, ¿no? El anterior vídeo lo dediqué a Riegel. Veremos también cómo tiene ciertos paralelismos con Riegel y de hecho parece ser que le ha influido, aunque tampoco lo expresa de forma explícita. Parece ser que Riegel y sus intereses también han influido de cierta manera a, a Kubler, pero bueno, el caso es que se empezó a interesar por temas un poco más apartados, un poco más populares, en los que ya desde este primer momento necesitaba nuevas herramientas, ¿no? Nuevas herramientas para enfrentarse al fenómeno de la historia del arte que no pertenece a los cánones, ¿no? Podemos decirlo con este término así un poco peligroso, pero bueno, que no pertenece a los cánones, ¿vale? Eh, Algunos datos más de su biografía. Creo que es bastante importante entender su llegada al Instituto de Bellas Artes de Nueva York. El Instituto de Bellas Artes de Nueva York, de la Universidad de Nueva York, seguramente sea pues uno de los lugares fundamentales para entender el surgimiento de la academia estadounidense, la Academia Histórico-Artística estadounidense, porque este instituto, fundado por Walter Cook era también le influyó mucho en la hora de elegir los temas a Kubler, pero era un experto en arte medieval hispano, uno de los primeros expertos tal vez extranjeros que había de arte medieval hispano y arte hispano en general. Y este fundó en los principios de los 30, por lo menos estaba ahí un poco organizando este tema, el momento en el que entró Kubler con una beca dentro de este instituto. Y un poco por mencionar algunos nombres que aparecen como profesores de este instituto, pues tenemos a Erwin Panofsky, tenemos a Friedlander, tenemos a Richard Krautheimer, es decir, bueno, y otra serie de nombres. Es decir, tenemos aquí una serie de inmigrantes alemanes, huyendo del régimen nazi, que llegaron a Nueva York y se establecieron dentro de esta academia, ¿no? Por tanto, este fenómeno que también es bastante conocido, ¿no? de la migración de tantos artistas, tantos historiadores alemanes a suelo estadounidense, pues aquí también parece ser que se explicita aquí, ¿no? Que se hace explícito aquí.
¿Alguna cuestión más que podemos mencionar sobre este momento, esta estancia con, pues bueno, Pecado, podemos decirlo, dentro de este Instituto de Bellas Artes, ¿no? En este momento se le pone en contacto con temas tan variados, ¿no? Como puede ser el arte clásico, pues por ejemplo, Panofsky daba clases de Miguel Ángel, entró también, parece ser, en contacto más o menos con Riegel, gracias a algunos alemanes que habían llegado ahí. Parece ser que también a lo largo de su formación Kubler desarrolló una especie de germanofilia, porque no tanto nazifilia, sino germanofilia, porque siempre ha estado haciendo viajes periódicos a Alemania, interesándose un poco por la tradición historiográfica, podemos decir, alemana, ¿vale? Sin más, no diré demasiado más sobre su biografía, pero sí que creo que es importante entender su producción literaria, ¿no? Su producción histórico-artística. Como he comentado, en 1940 se publicó por lo menos su tesis doctoral titulada The Religious Architecture in New Mexico, la arquitectura religiosa en Nuevo México, enfrentándose, como digo, a toda esa serie de objetos que la historia del arte tradicional los había apartado o por lo menos no había desarrollado las herramientas suficientes para poder estudiarlos, ¿no? Esto será una buena parte o una mitad, o así lo veo yo por lo menos, que constituya la respuesta futura que dará en este libro que tenemos aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque, y posteriormente también estudiará otros temas, ¿no? Pero George Kubler siempre se ha interesado por temas un poco inclasificables dentro de la historia del arte, ¿no? Pues bueno, la arquitectura popular de Nuevo México, todo el arte precolonial americano, es decir, toda una serie de objetos, de arquitecturas y demás, en los que la arqueología, digamos, sí que se había acercado, pero los métodos de la historia del arte, desde luego, que se estaban en ese momento desarrollando, pues bueno, ya estaban bien desarrolladas toda la escuela de Viena, etcétera. Panofsky también estaba desarrollando en ese momento su etapa estadounidense, la iconografía, pero bueno, todas estas herramientas no le servían de mucho realmente a Kubler y además parece ser que buscaba un poco todos esos objetos en los que las herramientas tradicionales no sirviesen, ¿no? Por tanto, la primera parte que creo yo que este libro fue una respuesta fue eso, enfrentarse a una serie de objetos que no son desde luego canónicos. ¿Cuál es la otra parte que considero yo también que tiene que ver en la formación de este libro? Pues su interés o los encargos que tuvo por interesarse para el arte y la arquitectura española, ¿no? En 1959 publicó este libro después de un encargo de Pevsner, de Nicolás Pevsner, este que tengo aquí. A ver si se puede ver o no se puede ver. Lo publicó junto a Martín Soria, lo tenemos aquí, y es el arte y la arquitectura de España y Portugal, perdón, y de los dominios americanos entre 1500 y 1800, ¿no? Es un libro realmente que creo que no se cita lo suficiente o no se lee lo suficiente, por lo menos. Em, lo que quería decir un poco, la otra parte que este libro pudo ser una respuesta, es que se tuvo que enfrentar a toda una historiografía, la historiografía española en concreto, que puede ir desde Jovellanos hasta sus contemporáneos, como podían ser, más o menos contemporáneos, como podían ser un poco posteriormente, pues Chueca Goitia bueno, toda esa serie de historiadores, sobre todo de la arquitectura. Se tuvo que enfrentar o tuvo que luchar un poco con esa tradición tan anclada, tan tradicional, pues, que tal vez no estaba en relación con las ideas que tenía Kubler sobre lo que era historia del arte y qué herramientas había que desarrollar para acercarse a la historia del arte. Por tanto, pues bueno, estas dos partes creo que constituyen realmente el núcleo de este libro, ¿no? De enfrentarse a objetos nuevos y el enfrentarse a una tradicional historiografía, ¿vale? Hizo varias estancias Kubler en España. Parece ser que en los años 30, mediados de los 30, se quiso interesar más propiamente por la arquitectura netamente española. Parece ser que igual incluso la tesis la podía haber realizado sobre tal vez el Escorial, ¿no? Que luego veremos que dedicó un libro posteriormente al Escorial, pero la guerra civil le impidió venir aquí. Parece ser que le asustó un poco el tema, entonces se dedicó más al mundo americano, ¿no? Pero como digo, posteriormente volverá a este asunto, ¿no? Em,
Podemos hablar de algunos otros libros que ha publicado. Bueno, estoy mirando aquí en la pantalla porque tengo el PowerPoint que utilicé el otro día y bueno, creo que tengo aquí la producción literaria. También se dedicó a la arquitectura netamente mexicana. En el 85 se tradujo un texto del 48 que lleva como título Arquitectura mexicana del siglo XVI. Uno de los libros más famosos o que más éxito han tenido y que recibió incluso premios, ¿no? El premio Hitchcock, por ejemplo, en el año 62, si no me equivoco, que es el arte y la arquitectura de la época precolonial, que estos temas, pues bueno, le interesaron a lo largo de su carrera. Como digo, en los años 70, en los años 80 se empezaba a preocupar por el caso ibérico más concretamente. En el 72 publicó un libro, pues un libro muy bueno y no sé hasta qué punto conocido, que es el libro sobre la plain architecture portuguesa, la arquitectura plana portuguesa, digamos, el homónimo casi de la arquitectura plana española, que puede ser la arquitectura del Escorial, ¿no? El estilo desornamentado del Escorial. Un texto muy rico, ¿no? Tanto en cuanto a geografía del arte como pues bueno, el trabajo historiográfico de por sí. Y luego en los 80 ya se dedicó más al caso español. En el 82 publicó Building de Escorial y en el 85 se tradujo como la obra del Escorial. Y bueno, en definitiva, el caso español le siguió interesando desde este libro de la arquitectura, el arte y la arquitectura de España y México entre los años 1500 y 1800, publicado en el 59, y también el volumen, que no lo he comentado, de Ars Hispaniae, dedicado también a la arquitectura del siglo XVII y siglo XVIII español. También esto fue, pues parece un encargo directo de Gudiol y fue traducido por Cirlot. Y es curioso aquí como chascarrillo que Kubler decía que había sido un surrealista el que había traducido su libro al castellano, ¿no? Que actualmente es el volumen, creo que 14 del Ars Hispaniae, ¿no? Esa serie, pues bueno, digamos, la tradición historiográfica que pertenece más antigua, tal vez, de la historiografía nueva española. Pero bueno, también por mencionar simplemente, ¿no? Que luego tal vez diga algo sobre ellos, ha publicado también cuando se empezaba a interesar un poco más por los casos, eh, por la historiografía propiamente o por la reflexión historiográfica propiamente a partir de los años 67 hasta finales de los 80, es decir, posteriormente a este libro. Este libro tal vez sea el primer libro donde reflexiona de alguna manera sobre historiografía, pero luego posteriormente publicó títulos como Style and Representation of Historical Time, publicó History or Anthropology of Art o Towards a Reductive Theory of Visual Style, ¿vale? Diferentes textos que reflexionan precisamente pues bueno, de todo el trabajo histórico-artístico propiamente que había hecho, pues de aquí saca algunas conclusiones. Una vez ya hecho el trabajo material, el trabajo duro, podía hacer ciertas reflexiones al respecto, ¿vale? Bueno, podemos hablar también, tengo por aquí apuntado algunos otros libros posteriores que han surgido recuperando la obra de Kubler. El que me puso a mí en contacto más propiamente con Kubler o que me hizo interesarme un poco más con Kubler es el libro de Da Costa Kaufmann dedicado a la geografía del arte, porque uno de los capítulos entero está dedicado a recuperar la parte geográfica de Kubler, porque esto es también completamente fundamental, ¿no? Como la geografía del arte, no la Kunstgeografía alemana, que puede ser ahí, pues bueno, cercana al nazismo y demás, sino una geografía del arte deudora, obviamente, de Henry Focillon y de la escuela francesa de historiografía del arte, pues bueno, también tiene una importancia muy importante, ¿no? Valga la redundancia, en, en la obra de Kubler y Thomas da Costa Kaufmann la analiza casi, yo creo que el primero o de los primeros, ¿no? Puede ser que Gamboni o alguno de estos también lo estudiase, pero sobre todo a Costa Kaufmann fue el que le dio su lugar, ¿no? Eh, el otro libro que también lo he mencionado al principio, que tiene que ver con recuperar la figura de George Kubler, es el libro de Thomas Ricci, que lleva como título George A. Kubler and the Shape of Art History, publicado en 2023 en Getty Publications. De aquí he sacado la mayoría de datos biográficos, porque es el libro más completo que hay hasta este momento sobre George Kubler. Thomas
Thomas Ricci fue un discípulo de, de- de Kubler. Parece ser que es su máximo discípulo, por lo menos el que más profundamente ha estudiado la obra de Kubler, porque desde los años 80, donde se publicó la traducción española de este libro que tenemos aquí, él ya había hecho unos cuantos libros, o perdón, unos cuantos artículos recogiendo o poniendo en su lugar la obra de George Kubler historiográficamente. Por tanto, Thomas Ricci tal vez unas figuras fundamentales para entender la recuperación de Kubler, ¿vale? Y sin alargarme mucho más, quiero hablar también ya propiamente de este libro, ¿no? Porque esto, bueno, este era un poco el contexto para entender este libro, para entender que Kubler viene de una tradición eh, pues tanto compleja, una tradición que no es la esperada de estos grandes historiadores que tenemos los nombres, no se dedicó en ningún momento, o casi en ningún momento puede ser, al mundo italiano, por ejemplo. De hecho, siempre quiso acabar al enfrentarse a la historiografía española, siempre quiso acabar con los mitos italianizantes. Es decir, se dedicó, pues como digo, a la arquitectura de Nuevo México, la arquitectura un poco más popular, o la arquitectura que no entraba dentro de los cánones. Bueno, todo esto que os he contado, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar así de este libro que tengo aquí, publicado en 1962. Es curioso porque Kubler mismo dice que no lo escribió leyendo ningún libro, ¿no? Que no es un trabajo bibliográfico, es un trabajo un poco de lo que él sabía o de lo que la experiencia que le había dado todos estos trabajos que he ido mencionando, pues le permitieron reflexionar, digamos, en una época rara, porque en 1959 Kubler cayó enfermo de tuberculosis y fue hospitalizado, y parece ser que durante esta hospitalización, que le obligó, supongo, a una especie de reposo, pues el reposo lo utilizó precisamente para escribir este libro, ¿no? Un poco sin coger notas de libros o sin revisar demasiado, eh, sin revisar la bibliografía, en definitiva, ¿vale? Eh, lo que pretendía Kubler con este libro era realmente, ampliar realmente el campo de lo que puede ser comprendido por historia del arte, ¿no? Porque el título es The Shape of Time, Remarks on the History of Things, la historia de las cosas. Le interesa mucho este concepto a Kubler, ¿no? Cómo acotamos, cómo ampliamos la gama de objetos que pueden entrar dentro de los análisis de la historia del arte, pero a la vez obligando a la historia del arte a tener que ampliar sus herramientas para poder enfrentarse igualmente, y ahora saco un caso de Riegel, a un broche romano, o puede ser al arco de Constantino, ¿no? Como tener pues unas herramientas suficientes como para abarcar toda esa serie de objetos. Y Kubler pues lo que intenta es un poco reflexionar sobre estos asuntos, ¿no? Eh, Dice, en el año 73 dijo que el libro había sido escrito para ampliar muy radicalmente el ámbito de lo que es comprendido en la historia del arte, para ensanchar la puerta, para quitar el velo, para abrir las cosas unas a otras y para suprimir las fronteras. Esto de suprimir las fronteras ya nos tiene que sonar de Avi Warburg, ¿no? Avi Warburg, pues bueno, utilizaba mucho esto de la policía de las fronteras, etcétera, la cuestión de la interdisciplinariedad que lleva un tiempo de moda, ¿no? Aunque no sé hasta qué punto es tal, ¿no? O sea, interdisciplinariedad, pero bueno, ya vemos cómo, no sé si inconscientemente o conscientemente, supongo que conscientemente, utiliza la misma metáfora, la misma expresión que utiliza Avi Warburg, ¿vale? Por tanto, eso, este libro se basa básicamente en descomponer un poco el esquema de las herramientas que utilizamos para analizar la historia del arte, básicamente, ¿vale? Em, ¿Qué es fundamental para entender este libro? Claro, tenemos que mostrar las cartas que tiene George Culver, ¿no? ¿Cuáles son sus cartas? ¿Cuál es la definición que da de una obra de arte para poder aplicar en cierto momento las herramientas concretas? Pues su definición realmente es muy parecida a la definición que da Riegel, ¿no? Leo aquí la definición que puede dar hipotéticamente tanto Kubler como Riegel, ¿vale? Las obras de arte son soluciones intencionadas de determinados problemas, y las diversas soluciones se revelan en secuencias formales. Es decir, que la idea de Riegel que dice
que la historia del arte se basa en problemas que tienen soluciones y esas soluciones generan a la vez nuevos problemas y así se genera una evolución, realmente no se diferencia en nada de esta definición que da Kubler. La idea de secuencias formales tal vez en Kubler esté un poco más clara, porque la idea de evolución que aplica Riegel no es del todo clara, o por lo menos en la actualidad causa bastantes problemas, pero desde luego la idea de secuencias formales tiene cierto sentido, ¿no? La idea de cadena, la idea de cadena invisible, que será una metáfora que utilizará un poco más adelante, creo que tiene todo el sentido, ¿vale? Em, eh, Bien, leo un cachito del segundo capítulo que también ayuda a entender la definición de obra de arte que da, ¿no? Es en la página 91 de la edición española, la edición del 88, si no me equivoco, que es la que he leído yo, que no he comentado nada, pero el título de Shape of Time se traduce como la configuración del tiempo, que eso también es, haciendo un pequeño paréntesis a lo que estaba diciendo, ¿eh? Esto también es un poco problemático porque supongo que shape no la quisieron traducir adrede por forma, que sería tal vez la traducción más correcta, o forma o figura, porque para no caer tal vez en ese saco del formalismo, que de hecho ser un tratado de mero formalismo es una cosa que se ha criticado también, o críticas que se hicieron en su momento a este Shape of Time, ¿vale? Por tanto, tal vez para alejarse de eso, para decir que estamos hablando de una cosa diferente, una cosa morfológica, si se quiere, tal vez eligieron la edición española con la palabra configuración, ¿vale? Pero bueno, como iba diciendo, la definición de historia del arte como solución de problemas que da, que da Kubler. Dice, cualquier obra de arte importante puede considerarse como un acontecimiento histórico o como una esforzada solución de algún problema. Es irrelevante ahora si el acontecimiento fue original o convencional, accidental o voluntario, torpe o hábil. La cuestión importante es que cualquier solución señala la existencia de algún problema para el que han existido otras soluciones y que es muy probable que se inventen otras soluciones para este mismo problema. Conforme las soluciones se acumulan, el problema se modifica. De todas maneras, la cadena de soluciones revela un problema. Por tanto, vemos ya como la idea de la definición que he dado de Kubler como solución de problemas y esta idea de cadena, vemos que la cadena también va adquiriendo diferentes alturas, diferentes intensidades, diferentes duraciones, que será también una cosa fundamental, ¿vale? Pero bueno, no me adelanto a estas cuestiones. Seguiré comentando algunas cosas simplemente que comentamos en el grupo de lectura, ¿no? Por lo menos nos detuvimos un buen rato hablando de Focillón, de la vida de las formas, ¿no? Porque este libro que tenemos aquí es realmente una respuesta al libro publicado en 1933, si no me equivoco. Sí, creo que 1933, La vida de las formas de Henry Focillon, el que fue su maestro. Y este es, digamos, una respuesta, una crítica o una reelaboración con nuevas herramientas, con un campo ensanchado de lo que puede comprenderse por historia del arte, pero desde luego fue una cosa fundamental. ¿Qué es una de las cuestiones también principales de este libro? Pues la crítica a la idea de estilo. Eh, la idea de estilo, bueno, sería completamente irracional intentar resumir aquí cualquier cosa sobre el estilo que podamos decir, pero desde luego ese debe ser el problema fundamental de la historia del arte, ¿no? Por lo menos cómo comprendemos la historia del arte sin la idea de estilo no tendría sentido, ¿no? Nos quedaríamos cojos. Pero a la vez el estilo es un comodín que se ha utilizado casi sistemáticamente, muchas veces por lo menos sistemáticamente en la historia del arte y realmente no sabemos lo que estamos hablando cuando hablamos de estilo, ¿no? Por ejemplo, Kubler pone una metáfora que desde estilo se ha utilizado para hablar de los grandes estilos históricos o de los longue durée, ¿no? De las grandes acotaciones históricas a lo largo de la historia, pero también se ha utilizado para cosas, digamos, no sé utilizar el término banal, pero bueno, las cosas en los extremos opuestos, ¿no? Si en un lado están los grandes estilos históricos, los longue durée, el otro lado pueden estar, por ejemplo, como creo que en algún momento dice Kubler, pues el estilo de un coche, o el estilo de un perfume, o el estilo de un futbolista, ¿no? Lo que fuese, ¿no? El estilo se ha utilizado para muchas cosas. De hecho, dice Kubler que
que al igual que palabras como cáncer o otro tipo de palabras, de tanto usarlas a veces se pierden un poco la gravedad o la definición o el sentido propio que tendría que tener esa palabra, ¿no? Con estilo prácticamente ha pasado esto, ¿no? Que se ha utilizado de formas tan diversas, bien, como digo, para explicar los log duré, para explicar el estilo de un artista concreto, el estilo de Tintoretto, que estamos diciendo cuando decimos estilo de Tintoretto. Estamos hablando solo de una cuestión morfológica, estamos hablando de otras connotaciones, es una asimilación de la palabra maniera, bueno, y una serie de problemas, pero a la vez hay una serie de soluciones a este problema, ¿no? Las diferentes definiciones que se dan sobre estilo, ¿no? Una de las definiciones famosas que se dio en uno de los famosos artículos dedicados al estilo por Meyer Shapiro, este decía que era precisamente la forma constante que había en cierta agrupación, que tampoco nos convence demasiado, pero bueno, es una definición que se dio, ¿no? La forma constante. Siempre hay ciertos problemas con esta idea de lo constante y tal. Por ejemplo, James Ackerman dio otra definición que tenía que ver más con la idea de relación entre una serie de objetos, pero bueno, desde luego que es realmente un problema. Hubo respuestas posteriores, la respuesta, por ejemplo, famosa de Svetlana Alpers era utilizar la palabra modo, que no sé hasta qué punto puede ser viable, pero sí que es verdad que en el capítulo del libro donde Svetlana Alpers propone esta idea de modo como solución o como alternativa a la idea de estilo, menciona muy elogiosamente a Kubler y menciona también muy elogiosamente a Riegel, ¿no? Porque en definitiva hay una línea que también une a todos estos historiadores por su preocupación por la morfología y su preocupación por la historiografía que pueden volver a la idea de estilo, ¿vale? Otros problemas, porque para no enrollarme demasiado, otros problemas que analizamos en el grupo de lectura, pues por ejemplo era un apartado, ¿no? de este primer capítulo que habla sobre las limitaciones de la biografía, ¿no? Porque hace además una metáfora muy bonita Kubler, dice, a ver si lo puedo encontrar. Eh, bueno, no lo tengo aquí. Pero el caso es que hace una metáfora sobre los ferrocarriles. Dice que es como si las biografías, el acercarse a la historia del arte en cuanto a biografías, sea algo parecido como si analizásemos la historia de los ferrocarriles o la morfología incluso de los ferrocarriles en base a la experiencia o el testimonio que puede dar un solo pasajero al subirse a muchos de ellos. Eh, ¿Qué quiere decir con esto? Pues bueno, básicamente tiene que ver con lo que ya hemos hablado de la definición que da Kubler de la obra de arte como solución de problemas y como una serie de tradiciones o una serie de cadenas que se unen, que se mueven, que se contraponen y que aparecen diferentes tipos de respuestas, ¿no? En definitiva. Por tanto, una serie de secuencias formales también podemos llamarlo de esa manera. Por tanto, podemos hacer la comparación como si los ferrocarriles, los diferentes ferrocarriles fuesen realmente la cadena de soluciones o la cadena de problemas y soluciones que se pueden dar eh, en cierto momento y la idea de la biografía o la idea del artista individual, del genio, del talento individual sería ese único pasajero que se sube en varios de ellos, varios problemas, que asume varios problemas o da solución a varios problemas, pero desde luego la cadena o el ferrocarril es más largo, la cadena del ferrocarril pues en definitiva tiene una historia mucho más compleja que la que puede darnos solo la experiencia de un, de un visitante, ¿no? A estos ferrocarriles, ¿no? Luego entra también un poco en la idea de entrada buena o entrada mala, porque claro, una cosa que también dice que es también bastante curioso es por qué los alumnos o los discípulos de Rafael han recibido menos atención que Rafael. ¿Es porque Rafael era más talentoso que sus discípulos? Pues probablemente no. Seguramente no tenía que ver tanto con una cuestión de talento, sino con una idea de entrada buena en la historia, en la entrada buena en el momento o en la cadena de solución, de planteamiento y solución de problemas, ¿vale? Porque si Rafael llegó en un momento concreto donde las circunstancias económicas, sociales, técnicas, políticas, lo que fuese, le hicieron poder enfrentarse a unos problemas primariamente o dar unas soluciones primariamente, no significa que tuviese más talento que sus discípulos, que seguramente también afrontaron estos mismos problemas y dieron soluciones diversas a diferentes problemas planteados tal vez por Rafael, sino que Rafael llegó antes a esa entrada buena, ¿no? Que podemos decir
sobre este asunto, ¿vale? Una de las cuestiones también fundamentales, que es realmente una respuesta a la idea de la vida de las formas de su maestro Henry Focillon, es ir en contra de las metáforas biológicas. Porque, bueno, la idea de metáfora biológica sí que tiene realmente, como dice Henry Focillon, una serie de valores pedagógicos. Hablar del nacimiento, la madurez y la muerte de un estilo tiene cierto sentido, ¿no? Pues, el caso más famoso tal vez sea el Renacimiento, ¿no? Puede haber un nacimiento, valga la redundancia, que puede ser, pues, no sé, Botticelli, Brunelleschi, Donatello, o si se quiere, Giotto o quien fuese. Luego hay una especie de madurez que tal vez sí que pertenezca más, pues bueno, Botticelli o Brunelleschi o incluso sí que podemos ir hasta Rafael, y luego hay una especie de decadencia, una especie de decadencia donde se recupera un poco, hay una especie de estertores morfológicos, si se quiere, que puede corresponder con la época, pues bueno, denominada del manierismo, ¿vale? Entonces, esta serie de vida cíclica y esta serie de vida biológica, en definitiva, cree Focillon que tiene ciertas, y es verdad, tiene ciertos valores pedagógicos, pero desde luego a Kubler no le convence, ¿no? Kubler considera, entendiendo esta idea de cadena de soluciones y problemas, como no he puesto ningún ejemplo, ¿no? Pero puede ser un problema, por ejemplo, la idea de la bóveda de crucería. Da igual cuántos canteros entren a solucionarlo, ¿no? La idea es que la bóveda de crucería podemos alargar el problema desde el siglo XII-XI hasta el siglo XVII, si se quiere, ¿no? Luego hay parones, hay casos intermitentes que llama Kubler, y luego en el neogótico se pueden volver a solucionar estos problemas, pero bueno, el problema en sí no es el estilo gótico, como Kubler dice, no es tampoco las catedrales, sino la bóveda de crucería, ¿no? Que es un problema técnico, que es un problema morfológico también, ¿no? Por tanto, estas largas duraciones, esta propia temporalidad, y aquí viene la gracia del núcleo un poco del libro, esta propia temporalidad que tienen las obras de arte y las soluciones y los problemas de las obras de arte, pues no le sirven las metáforas cíclicas pues bueno, del nacimiento, de la madurez y la muerte, ¿no? Por tanto, tienen que buscar otro tipo de herramientas que no sean esos. ¿A dónde acude Kubler? Pues acude a un sistema de metáforas, porque también la idea de metáfora tiene muchísima importancia en Kubler. Acude al sistema de metáforas tomado de la física, ¿no? La idea de impulsos, energía, centros generadores, etcétera, que luego se recuperó bastante esta idea, sobre todo de centros generadores, centro y periferia, podemos mencionar, ¿no? De Ginsburg y Castelnuovo, bueno, muchos otros, es decir, adoptar otro tipo de temporalidades o otro tipo de metáforas o de herramientas que nos sirvan para tratar la propia temporalidad histórica o incluso la propia temporalidad de los objetos artísticos, ¿vale? De los objetos que estudia Kubler. Em, bueno, podemos hablar de algunas otras cosas más. Sí que me gustaría leer aquí un párrafo que realmente es, digamos, tal vez mi párrafo favorito de este libro. Está en el capítulo segundo, la página 91, después de hablar precisamente de Henry Focillon y de su vida de las formas. Dice aquí ya claramente su relación con el tiempo, qué relación va a tener este libro con el tiempo, ¿no? Dice, es un fragmento un poco largo, pero bueno, lo leo. La presa que tratamos de capturar son las formas del tiempo. El tiempo de la historia es demasiado grueso y breve para ser de duración tan uniformemente granular como los físicos suponen para el tiempo natural. Se trata de un mar ocupado por innumerables formas con un número finito de tipos. Se necesita una red con otra malla, diferente de todas las que hasta ahora se usan. La noción de estilo no es la mejor malla, no es mejor malla que el papel de envolver o de una caja de embalaje. La biografía corta y desmenuza una sustancia histórica congelada. Las historias convencionales de la arquitectura, escultura, pintura y artes relacionadas omiten tanto los detalles diminutos como los importantes de la actividad artística. La monografía sobre una sola obra de arte es como la piedra tallada lista para ser colocada en una pared de mampostería, que se ha construido sin propósito o plan alguno, ¿no? Por tanto, aquí ya resume todas estas ideas que he ido mencionando. Las diferentes temporalidades, la idea de estilo como incapaz de pescar, ¿no? Todas esas formas que tenemos en el mar. Incluso también la idea de tipo, la clase
clases tipo, las secuencias formales o la cadena de secuencias que he mencionado yo, que creo que también es importante, la idea bueno, en contra un poco de la obsesión por la catalogación, o por lo menos la obsesión por la catalogación una vez que ya está hecha, ¿no? Porque no se puede ir más allá y bueno, diferentes soluciones. También aquí, voy a ver un poco de agua. También aquí hace una crítica a la influencia, ¿no? La influencia o la crítica que posteriormente hará Baxandall, entre otros, sobre la idea de influencia, parece aquí ya mencionada, ¿no? Eh, Dice, por ejemplo, en la página 93, T.S. Eliot, y de nuevo aquí pues, nos ponemos en contacto con sus épocas en la revista Hood. T.S. Eliot fue probablemente el primero en señalar esta relación cuando observó que cada obra de arte importante nos obliga a una reestimación de todas las obras previas. Así, la llegada de Rodin altera la identidad transmitida a Miguel Ángel, al ampliar nuestra comprensión de la escultura y permitimos una nueva visión objetiva de su obra. Es casi la misma metáfora que utiliza Baxandall, ¿no? En su famosa crítica a la influencia, ¿no? Yo me sirve un poco para situarme la idea de cadena, que la estoy mencionando todo el rato, y es que si hay una serie de cadena, una cadena de problemas artísticos, bien puede ser, por ejemplo, la idea del paisaje o la idea bueno, del cuerpo mismo, ¿no? Del cuerpo humano, eh, claro, si hay una concatenación de problemas y soluciones, si tú mueves la cadena, digamos, al final de la duración, puede ser en el caso de Rodin, esta cadena también se irá moviendo y alterará la comprensión que tenemos de Miguel Ángel, ¿no? Por tanto, esta idea de mover una cosa que cambia la otra, ¿no? Que también es una idea de Baxandall, ¿vale? Em, Bien, alguna cosa más que podemos mencionar. Podemos hablar también a una idea muy interesante que es lo que Kubler llama las edades sistemáticas. Las edades sistemáticas es lo que Fernando Marías llama la contemporaneidad de lo diferente, o así por lo menos lo entiendo yo, porque en la página 116 dice, las cosas que pueden compararse con acciones fósiles muestran diversas clases de simultaneidad. Un relieve visigótico tallado en España y una estela maya pudieron hacerse en el mismo año del siglo VI de nuestra era, y no tienen absolutamente relación, aunque sean simultáneos. La obra visigótica pertenece a una nueva serie, la estela maya corresponde a una muy antigua. En el otro extremo de las relaciones, hacia 1908, en París, Renoir y Picasso conocieron mutuamente su trabajo. Los cuadros de Renoir pertenecían entonces a una clase antigua y las obras cubistas tempranas de Picasso a una nueva. Estas obras son simultáneas y relacionadas, pero tienen edades sistemáticas diferentes, mostrándose tan diferentes como la escultura maya y la visigótica, ¿no? Por tanto, esto nos pone en relación directamente por ejemplo, con la contemporaneidad de lo diferente que plantea Fernando Marías para el caso de España en el siglo XVI o España en el siglo XV y siglo XVI, ¿no? Cómo llegaban, pues bueno, problemas que tenían que ver con la tradición que entendemos aún hoy, ¿no? Como dice José Riello, como el Renacimiento, y a la vez se compartimentaban o, digamos, iban paralelos de problemas, una, una edad sistemática diferente que se asumía en problemas dedicados, por ejemplo, en el tardogótico, ¿no? Que seguían, por ejemplo, con la idea pues bueno, la bóveda de crucería con terceletes, etcétera, ¿no? Es decir, dos edades sistemáticas diferentes, una está a punto de acabarse, digamos, por ejemplo, el arte tardogótico, aunque luego en el neogótico se recuperará, y otra está incipiente, naciendo simultáneamente bueno, diferentes problemas que además a su vez se recuperan problemas, digamos, de la antigüedad clásica, etc. Diferentes cuestiones. Habla también, una cosa fundamental, Kubler, es con la idea de réplica, con la idea de objetos primarios y la idea de réplica, la cuestión de la calidad, que también es un problema realmente que le interesa a Baxandall. Aquí creo que podemos establecer una cadena, volviendo a esta metáfora que ya la estoy, la estoy gastando un poco, entre Riegel, Kubler y Baxandall, ¿no? Esta idea de la calidad, la réplica, etcétera.
una cuestión fundamental, también muy utilizada, sobre todo en cuestiones de geografía de arte, es los ritmos de acontecimientos rápidos y los ritmos de acontecimientos lentos, la ciudad contra la tribu, el centro contra la periferia, que son todos estos problemas que pues, casi al final del siglo XX o en los años 80 y 90 estaban siendo planteadas por ejemplo, Castelnuovo o su discípulo Dario Gamboni, posteriormente también por Tomás da Costa Kaufmann. Bialostocki también había hablado de estos asuntos, pero el primero de todos fue Kubler, ¿no? Esta, esta suerte bueno, de buena entrada en la historia, podemos decir, ¿no? Em, bueno, habría realmente muchas cuestiones con las que seguir, pero bueno, quería hacer un vídeo corto y al final no ha resultado tan corto, pero bueno, en definitiva podemos concluir diciendo o haciendo yo por lo menos una apreciación subjetiva o objetiva no lo sé, sobre este libro, sobre el legado de Kubler, ¿no? A mí me parece muy extraño que apenas se conozca Kubler en la historiografía española, o por lo menos no se conozca lo suficiente. eh, pues bueno, obviamente sí que tiene un volumen en Ars Hispaniae, sí que tiene un volumen en el Pelican, de Pelican History of Art, es decir, dos mastodontes, digamos, de la historiografía. Y no sé si eso tal vez sea uno de los motivos que aleja a la gente de acercarse a Kubler, ¿no? Porque aparte de que desde los años 80 no se ha hecho ninguna reedición de la configuración del tiempo, que creo que es, pues bueno, creo que es realmente un error, pero creo que a la gente le asusta un poco el hecho de que Kubler pertenezca a esa serie de historiadores o que se englobe dentro de esa serie de historiadores, en el caso español, por ejemplo, como puede ser Bonet Correa o puede ser Fernando Chocagoitia, con los que realmente compartía una amistad, pero nada más, porque historiográficamente no se parecen en nada y las críticas de Kubler van precisamente sobre muchas de las cuestiones que hablaba Fernando Chueca-Goitia, como pues las constantes nacionales, etcétera, ¿no? Los invariantes castizos de la arquitectura española, ¿no? Por tanto, me sorprende mucho que apenas se cita a Kubler, que apenas se explore su metodología, que apenas se explore ni en cuestiones de geografía del arte, ni en cuestiones morfológicas, ni la idea de concatenación de problemas y solución de problemas. Creo que Kubler sí que tiene algunos problemas, por lo menos en este libro, y esto los comentamos ya en el grupo de lectura, que tiene que ver con su definición de arte, con su definición de historia de las cosas. Al final es bastante vago lo que él dice, hace una distinción así un poco extraña entre herramienta y obra de arte, que al final no sé exactamente hasta dónde quiere llegar eh, con esto, pero bueno, también vemos cómo, por ejemplo, la idea de edades sistemáticas se renace, no sé hasta qué punto será deudora, eso habría que preguntárselo a Fernando Marías, pero la idea de edades sistemáticas renace en la contemporaneidad de lo diferente que menciona Marías, ¿no? Por tanto, creo que es un historiador que había que leer, habría que recuperar y habría que explorar pues bueno, muchas de las ideas que él dio, tanto las obras histórico-artísticas más propiamente que habló, pues en este caso, en el caso español o en el caso americano, como las metodologías que él propone, porque creo que de ahí podríamos sacar muchas cosas, ¿vale? Por tanto, pues bueno, no sé si alguien habrá llegado hasta este punto del vídeo, pero eso. Otro de el segundo vídeo dedicado a esta serie de historiadores del arte críticos, ¿vale? Nada, un saludo.